Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de puerperio fisiológico y quirúrgico. Los objetivos de esta clase van a ser definir lo que es el puerperio fisiológico, conocer los cambios fisiológicos que va a conllevar este proceso en la madre y sus complicaciones, además también de conocer las acciones que vamos a realizar posparto. Bueno, el puerperio se va a definir como el periodo de confinamiento durante el periodo e inmediatamente después de él. Este va a tener una duración de 6 semanas y se va a dividir en inmediato, mediato y tardío. El inmediato va a ser dentro de las primeras 24 horas posterior al parto, el mediato del segundo al séptimo día y del tardío va a ser del día 8 al día 42. En el puerperio inmediato, pues toda unidad médica que tenga la atención obstétrica va a tener que contar por escrito los procedimientos de la vigilancia del puerperio. Y en estas va a incluir que en los primeros 30 minutos se dé el inicio de la lactancia materna, que en las primeras 2 horas haya una verificación de los signos vitales de la mamá, como el pulso, la tensión arterial y la temperatura, vigilar lo que es el sangrado vaginal, el tono y tamaño del útero y que haya la presencia de la micción y después se va a evaluar nuevamente cada 8 horas. En las primeras 6 horas va a favorecerse la deambulación de la madre, se va a verificar la alimentación correcta o normal que tenga y que esté hidratada y también se va a informar a la paciente sobre los signos y síntomas de complicaciones. Otra acción que también se va a realizar, en dado caso de ser necesario, es la aplicación de la globulina inmune anti-ROP dentro de las primeras 72 horas en los casos en que la madre sea RH negativa y que se haya presentado abruptamente un parto, un aborto, una amniocentesis o cualquier evento obstétrico en el que pueda ocasionar una hemorragia feto-materna. Varias pues fuentes mencionaba que también, o sea, se podía hacer cuando hubiera ese contacto de la sangre con fetal y materna, pero bueno, también mencionaba que se podía hacer cuando la madre era RH negativa, cuando no estaba sensibilizada y cuando el producto era RH positivo. Y que también se puede hacer una profilaxis a la semana 28 cuando se sabía que la madre era RH negativa, que no estaba sensibilizada y que la pareja fuera RH positivo. Y en los consiguientes embarazos, si en dado caso no se puso en el primero, en los subsecuentes. Otra acción que se va a hacer va a ser orientar a la madre sobre los cuidados del recién nacido, de la correcta técnica de la lactancia materna y también se va a asesorar sobre los signos de alarma que van a ameritar una atención médica. Y se le va a comentar que la vigilancia de un puerperio normal va a constar de 3 consultas, que va a ser a la semana de nacimiento, entre la segunda y cuarta semana, esta dependiendo de cómo sea el estado de salud de la madre o una indicación médica, y al término del primer mes. Supongamos que tenemos a la paciente en el día 7, ¿verdad? Que habitualmente es cuando vienen, porque vienen también para hacer el tamiz al bebé y todo ese show. Eduardo, ¿cómo le vas a dar la orientación de lactancia materna? Técnica. O sea, las recomendaciones que... Le vas a explicar la técnica de la paterna. Bueno, que se va a sentar, o sea, primero pues que esté cómoda en un lugar que ella se sienta cómoda, con poca luz de preferencia para que el bebé no tenga ninguna molestia, la temperatura del cuarto también que favorezca a la madre y al bebé. Y ya se pone el bebé aquí entre sus brazos y va a tratar de que la boca del bebé cubra por completo lo que es la areola para que haya una buena succión, para que el bebé tenga una buena técnica de succión y esto no evite, más bien evite que la madre tenga dolor también. Y te dice, no lo he entendido. Más, todavía más coloquial la explicación. Pues, las diferentes posiciones, en qué posiciones puedes tener al bebé para poder darle pecho. Puede estar sentada, acostada. Sentada, acostada, y la posición del producto.
La posición cruz puede ser de frente como un balón, o puede ser de lado panza con panza. Ajá. Pues nada, no me acuerdo de esos dos. ¿Algo más? Debe de formar una línea, no sé qué, para que el bebé esté bien acomodado, debe haber una línea imaginaria que pase por el lóbulo de la oreja, el lóbulo de la cadera. Ok. ¿Cómo le explicarías eso a la señora? Más bien ahí le diría que ella me muestre cómo, cuál es la técnica que está utilizando para que yo le quede en ese momento. Ok, muy bien. ¿Qué le van a decir a una mujer con pezón plano o invertido? Y así ella va a... ¿Qué decir? Yo le decía que no es tan recomendable y no había Ajá. beneficios. Ajá. ¿Cómo se le va a formar el pezón? Regularmente la misma succión del bebé hace que se forme. Ya si de plano no se forma mucho, se puede usar personal. Pero pues regularmente solito se forma. Ok, muy bien. ¿Cuánto tiempo? Porque son dudas que van a traer las mamás, ¿verdad? Más cuando es la mamá primeriza, ¿verdad? Otra vez que no, el bebé no se prende. No se puede prender y está llore y llore y llore y llore y llore. Entonces, ¿qué tengo que hacer? A veces es sencillo, pero no está ahí. Pues seguirla alentando para que no se lo siga haciendo, decirle que es normal que la traigan al principio, pero pues seguir fomentando la lactancia, porque eso es importante para el bebé. Comentarle que puede haber dolor, grietas, recomendarle alguna pomada en ese caso, claro, que se la aplique antes de que el bebé quiera comer, pero igual cada vez que el bebé quiera, o sea, libre demanda, cada vez que el bebé necesite, ella intentarlo. Y pues claro que tenga mucho apoyo de su pareja e incluso de su familia más cercana. ¿Cuál es la capacidad gástrica del producto? ¿Y el CC? Son como 30, 20 mililitros. Una onza. Una onza. Una onza, ok. Porque luego a veces le dicen, "No, es que no llena, no llena, no llena, no llena". Pues, es suficiente la lechita que vaya a estar produciendo la mamá. ¿Qué consejos le van a dar a la mamá para continuar con la producción de leche? Que se mantenga bien liberada, la alimentación, que se continúe pegando al producto. Ajá. En caso de que tenga que trabajar, pues puede usar el extractor de leche. También que cambie seno. o sea, de seno, para que disminuyan las dos. Ok, ¿qué más? ¿Cuánta agua? De 3 a 4 Bien. Ninguna es mamá, ¿verdad? ¿Ninguno es papá? Tampoco. Carla, ¿cuántos? ¿Viste ser materno? No. No, o sea, sí, como unos 3 meses, pero ¿Cuánta agua tomabas? la libre de más. No tomaba Levadura, ¿sabes? Pero está bien, hijo. Estoy muy bien. Es una deshidratación extrema con unos campos maternos, ¿vale? Tomas 5 litros de agua y no es suficiente. No, entonces la mamá tiene que estar bien hidratada. Es una de las causas más importantes, que a veces no les decimos la cantidad. 1 litro, 2 litros. No es suficiente con el bebé. Te deshidrata, después viene el estreñimiento, la extensión abdominal, se viene todo lo digestivo por falta de líquido a la mamá, ¿verdad? Entonces son muchas cosas que se van combinando que pueden ser factores en contra de fomentar la lactancia, ¿verdad? Porque pues uno se lo pinta como que es la guiada, madre hijo y el potastro, y duele y el niño chupa y succiona muy fuerte y te presiona y sale sangre, o sea, y es como que la tienen expectativas así muy bonitas y
Porque estás ahí, pues no es tan bonito las primeras ocasiones, y menos cuando es el primer bebé que va a empezar con la casa. Ok, ¿qué más? Y bueno, posteriormente en el puerperio inmediato y tardío se va a vigilar lo que es la involución uterina, los loquios, nuevamente los signos vitales, tensión arterial, pulso, la temperatura. Se va a orientar nuevamente a la madre sobre los cuidados de recién nacido y de lactancia materna, además de los métodos de planificación familiar, y se va a vigilar la alimentación materna y los cambios emocionales que pueden conllevar este periodo. Dentro de los cambios fisiológicos que vamos a hablar va a ser la pérdida de peso. Tenemos que durante las primeras horas se va a perder de 4 a 7 kilos por el resultado de la función del feto, de la placenta y del líquido amniótico. Después por la diuresis se va a perder 2.5 y pues una pérdida de sangre de más o menos de 500 mililitros. Vamos a vigilar lo que es la involución uterina, que el útero al final del embarazo va a tener un peso de 1000 gramos, que la primera semana va a ser de 500 gramos, 300 gramos a la segunda semana, y la involución va a estar completa a la cuarta semana y va a tener un peso alrededor de 100 gramos. La involución uterina se va a llevar 2 centímetros por día. En el primer día vamos a encontrar que ya el útero va a estar a nivel de la cicatriz umbilical, que en el séptimo al 10º día va a estar a nivel de la sínfisis del pubis y ya la sexta semana pues, va a tener su tamaño normal. Los dolores posparto, en las primíparas el útero va a permanecer tónicamente contraído después del parto. En las multíparas va a estar contraído en intervalos y va a provocar o va a llevar dolores posparto. Existen 3 tipos de contracciones: las contracciones permanentes o retracción uterina, que esta se va a dar dentro de las primeras horas del parto inmediato y se pueden detectar palpando el útero. Las contracciones rítmicas espontáneas se van a dar en el puerperio inmediato y en las primeras horas del puerperio inmediato. Estas se pueden superponer con las contracciones permanentes y se les va a denominar entuertos. Estas a las primeras 24 horas van a ser constantes, y coordinadas, reguladas y coordinadas, y ya después va a disminuir su frecuencia. Y las contracciones inducidas, estas se van a aparecer durante la succión, van a ocurrir durante todo el puerperio mientras la madre esté dando lactancia, y pues esta va a ser como reflejo como respuesta al reflejo de mama, hipotálamo, hipófisis de la succión. Vamos a vigilar los loquios. Los loquios, pues la definición va a ser la secreción vaginal que contiene eritrocitos, residuos, células epiteliales y bacterias. Va a tener una duración promedio de 24 a 36 días. Los primeros que se van a encontrar son los loquios rojos, que van a estar, bueno, como ya lo mencioné, durante los primeros días del parto, y van a ser de este color debido a la sangre que se está expulsando. Los líquidos serosos van a ocurrir después del tercer a cuarto día y van a ir disminuyendo ese color intenso progresivamente, color intenso rojo progresivamente. Y los loquios alba van a estar ya después casi del 10º día y va a ser una mezcla ya de leucocitos y el contenido reducido de líquido, y van a ser de color blanquecino o amarillento claro. En los cambios del cuello uterino, pues va a haber una disminución de las células musculares después del parto. Ya después va a recobrar su estado normal, ya a la semana, más o menos, bueno, a la semana se va a mantener dilatado hasta 4 o 5 centímetros y luego ya después llega 1 centímetro la semana postparto. La vagina pues va a estar edematosa y va a estar, se va a extender fácilmente, y ya después las siguientes semanas pues ya va a recobrar su tono y su tamaño y forma inicial. En los cambios en el endometrio, durante los primeros 25 días se va a producir una cicatrización espontánea porque no va a haber ningún estímulo hormonal, y luego posteriormente va a crecer discretamente mediante el estímulo estrogénico, y el nuevo endometrio va a estar formado en la segunda semana o tercera semana postparto. Los cambios mamarios, pues va a haber una baja brusca del nivel de progesterona y esto va a suprimir su acción inhibitoria,
Y entre los días segundo y cuarto va a haber un aumento de las mamas, van a estar tensas, ingurgitadas, va a haber debido al aumento de la vascularización que va a tener, y también va a haber un aumento de la pigmentación en la aureola y el pezón. Este proceso o este cambio se podría decir, se le llama o se le conoce como lo que es la subida de leche, que la mama está caliente, que está muy inflamada, puede haber un poco de fiebre, pero esta fiebre pues puede persistir nada más como 4 a 16 horas. Nada más explicarle a la mamá que pues lo de la subida de leche es debido a eso, porque van a estar muy vascularizadas y muy congestionadas las mamas. La micción, pues en el puerperio temprano o mediato, pues hay que vigilar el aumento de la diuresis debido pues la reducción del comportamiento extracelular que va a haber, y también hay que vigilar lo que es la evolución de la micción, porque pueden llegar a varias complicaciones como es la hematuria, que son las primeras, se va a presentar en las primeras horas por el traumatismo vesical que produce lo que es el parto. Va a haber una retención uterina por este mismo traumatismo, que va a resultar en edema de cuello vesical y la uretra, que va a dificultar la evacuación de la harina, y además también puede, si en dado caso se utilizó algún tipo de anestesia, pues puede haber una hipotonía de la vejiga que va a resultar en la retención urinaria. Y la infección urinaria como consecuencia de esa retención, y también pues por maniobras al realizar el sondaje de la vejiga, perdón. El retorno de la menstruación, pues va a depender dependiendo de varios factores, y un factor más importante va a ser lo que es la lactancia. Lo regular se presenta a la semana 16 o 12. Si en dado caso la mamá se está dando lactancia, pues va a ser más retrasado el regreso de lo que es su menstruación, y si la mujer no está amamantando, su menstruación se va a presentar a la semana 6 o 8. Y bueno, en el puerperio quirúrgico, pues se mencionaba, es más que todo, o son varias de las cosas que mencioné al principio, que era pues vigilar el estado general de la mamá, tanto físicamente como psicológicamente, la vigilancia de los signos vitales. Si en dado caso se realizó lo que era la episiotomía, pues vigilar que tenga, si hay presencia de hematomas, si hay presencia de la herida, si hay signos de infección. El dolor pues se van a considerar normal, parte de la involución uterina, las características de los loquios, la micción espontánea, la prevención del riesgo tromboembólico, si en dado caso pues se aplicó lo que era la inmunoprofilaxis anti-D, y por los cuidados de la herida quirúrgica, en este caso la episiotomía, o bueno, la episiotomía no, si fue cesárea, pues la retirada de la sutura posterior, ¿ok? Bueno, hablando de la evaluación psicológica en estas pacientes, pues sabemos que todo el proceso del embarazo y el puerperio pues va a conllevar pues cambios tanto de roles, de expectativas y relaciones. Entonces sí hay que ver o evaluar tanto antes y posterior a este evento. De los cambios emocionales con los que vamos a hablar, vamos a mencionar algunos y vamos a ver la tristeza posparto, la depresión posparto. Esta se va a presentar en el día 3 y 10, principalmente o frecuentemente se puede llegar a presentar el quinto día, donde las mujeres pues van a experimentar pues la habilidad emocional, llanto fácil, agotamiento, ansiedad, irritabilidad, va a tener tendencia a pensamientos catastróficos y duda de su capacidad de afrontamiento. Estas se mencionaba que pueden reaparecer posteriormente a la semana 6 o 8, más cuando ella pues ya no ha dormido mucho, y ya cuando en un caso el bebé se pone un poco más demandante. Tenemos que todo trastorno psiquiátrico que se en dado caso fue antes de lo que fue el embarazo se va a complicar en este periodo, y que las mujeres más vulnerables van a ser las que tengan dificultad en alguna relación, que tengan problemas socioeconómicos, violencia doméstica, que hayan estado en custodia o sufrido abusos sexuales, y que la mujer que haya tenido o tiene algún hijo enfermo, que haya tenido un proceso de duelo. Dentro de otros trastornos psiquiátricos que yo encontré,
Nada más lo puse como que la imagen, como que brevemente. Está la psicosis posparto, que esta es la menos frecuente, pero lo más grave. Esta se va a ver más frecuentemente en el nacimiento del primer hijo. Y los factores de riesgo van a tener antecedentes familiares y personales, ya sea de trastornos de bipolaridad y esquizofrenia, o inclusive antecedentes maternos de psicosis posparto. Va a tener un inicio brusco dentro de los primeros días, pero va a empeorar día con día. Y menciona que hay un riesgo del 50% de que se pueda llegar a presentar en los embarazos subsecuentes. Y para la terapéutica, no sé si eso se realiza aquí en Nuevo León o en México, pero mencionaba que para su terapéutica, si en dado caso se va a ingresar a la madre a una unidad psiquiátrica, lo mejor era que ingresara junto con el bebé para poder fortalecer su relación con él. No sé si eso se haga aquí. En el 22 no sé, la verdad no me he tocado un caso que se tenga que internar, pero existe la UMAR 22, que es el área de la unidad psiquiátrica de tercer nivel. Y bueno, otro puede ser la depresión postparto grave, que pues los factores de riesgo es que haya pues el antecedente de una enfermedad depresiva grave previamente, el antecedente de un aborto, de una muerte neonatal, de problemas obstétricos durante lo que es el embarazo. Esta va a tener un inicio gradual de 2 semanas posterior al parto, y esta, bueno, se va a manifestar a lo largo de los 3 meses posparto. Mencionaba también que el debut de este tipo de trastornos se va a presentar cuando hay una retirada de apoyo. En dado caso, ya cuando la pareja regresa a lo que es sus actividades normales del trabajo, cuando ya no está a lo mejor la mamá o la suegra que les estén ayudando ahí en casa, que se retiran, es cuando se va a presentar este tipo de trastorno. Y bueno, en este trastorno las mujeres se van a sentir culpables, van a tener ideas de minusvalía, van a tener anomia, rumiaciones y pensamientos obsesivos y ansiedad. Y bueno, mencionaba que tenía un pronóstico bueno y que podía recuperarse la paciente en 8 semanas. Y también va a tener el riesgo de que pueda presentarse 50% después en los embarazos subsecuentes. Otro era el embarazo, la depresión postnatal leve o moderada, y esto va a tener como factor de riesgo psicosociales, tiene síntomas menos graves que los otros que ya mencionamos. En esta se va a caracterizar que la paciente va a tener días buenos y después días malos, y que se va a sentir mejor cuando ella está acompañada y se va a sentir peor cuando ya la dejan sola. Y bueno, el tratamiento pues va a ser asesoramiento o apoyo social. Bueno, y dentro de lo que es esto de la evaluación de depresión, la guía mencionaba que tenía que realizarse o hacer una investigación o preguntar sobre síntomas depresivos al ingreso del paciente, a las 4 o 6 semanas después del nacimiento y posteriormente a los 3 a 4 meses posparto. Pero si en dado caso había una mujer con factores de riesgo alto, que es esto, que tenía un trastorno ya depresivo previo, se iba a hacer esta indagación cada vez que se tuviera contacto con ella. También menciona que había varias herramientas para evaluar este tipo de trastornos depresivos, pero lo que más hemos mencionado últimamente era la escala de Edimburgo. Esta pues se va a aplicar tanto en el periodo prenatal y postnatal, durante el embarazo y a las 6 o 12 semanas después del parto. Esta va a constar de 10 reactivos, en donde va a tener si tiene una puntuación de 10 o más, se va a sospechar de una depresión postparto, pero si en dado caso en el reactivo 10 la paciente mencionaba una respuesta diferente a la de 0, se iba a tener una evaluación a las 24 horas. Ok. Dentro de lo que mencionamos de la orientación, al principio que tenemos que darle a la madre, pues vamos a comentarle los signos de alarma, que estos van a ser la fiebre de 38 grados o más, la cefalea que no cede, coágulos grandes y que haya un sangrado importante, el dolor en la zona baja del vientre, que no sea ningún antiinflamatorio, los loquios fétidos, dolor, tensión, enrojecimiento en las zonas donde se realizaron puntos, ya sea la episiotomía o la cesárea, las molestias al orinar, enrojecimiento, dolor y calor en las mamas, dolor en el pecho que tenga sensación de falta de aire,
dolor en las pantorrillas o en los muslos, con enrojecimiento, dolor y calor, y pues el estado de ánimo depresivo, ya sea si tenga o no pensamientos suicidas. Y en las complicaciones del puerperio, esta tablita me gustó mucho porque lo mencionaba por cada periodo. Entonces, en el puerperio inmediato, las complicaciones que podemos ver puede ser la hemorragia posparto, la embolia del líquido amniótico, la atelectasia, la corioamnionitis, una infección de tracto urinario, una trombosis venosa profunda, un trombolismo pulmonar. En el puerperio inmediato puede presentarse hemorragia, infecciones de tracto urinario, un tromboembolismo pulmonar, una trombosis venosa profunda, y la anemia. Y ya posteriormente en el periodo tardío, pues las infecciones corporales, ya sea mastitis o endometritis, la hemorragia tardía del puerperio, un tromboembolismo pulmonar, una trombosis venosa profunda, dehiscencias de las heridas quirúrgicas y la incontinencia de orina fecal y también anemia. Y ya por último, para la de la clase, pues nada más reforzar lo que, bueno, ahorita comentamos también, las acciones que tenemos que realizar en ese tipo de pacientes, que hay que hacer una atención personalizada y integral para favorecer la relación entre madre e hijo o padre e hijo, fortalecer y la lactancia materna, que eso, pues la siguiente clase vamos a hablar un poquito de eso, y detectar o dar seguimiento a las pacientes o familiares que tengan un riesgo psicosocial, ya sea para derivarlo a un servicio social o ya han dado caso una atención ya más especializada, y la asesoría de anticoncepción postnatal. Como ya sabemos, durante lo que es el embarazo también se va a hacer una plática o una asesoría a la paciente sobre esto, pero nuevamente reforzarla, si en dado caso no hubo una conclusión sobre este tema, pues reforzarla también en este periodo. Y ya. Muy bien. ¿Dudas o preguntas de esto? ¿No? Muy bien. Si quieres dejar de grabar. Ya ha habido ciclo vital familiar, ¿verdad?